Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que en el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante para cuidar nuestra salud hepática. La conferencia de hoy nos ayudará a conocer el funcionamiento de nuestro hígado y estar al pendiente de algún síntoma que presentemos, como son las infecciones intestinales, para lo cual tenemos como invitado al doctor Leonardo Martínez Rodríguez, quien es gastroenterólogo, hepatólogo clínico y endoscopista de la Clínica REME de Rehabilitación Metabólica, Digestiva y Hepática. Además, experto en el tema, nos platicará de godinopatologías. Estos son las enfermedades de los oficinistas, sus principales enfermedades digestivas y hepáticas. Al final, podrán hacer sus preguntas sobre alguna duda. Gracias, doctor. Adelante, si es tan amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Un placer. Muchísimas gracias por la introducción y la invitación. Mi nombre es Leonardo Martínez Rodríguez y estoy a sus órdenes. Esperemos que esta charla pueda ser de provecho para todos nosotros y podemos llevarnos algunos mensajes claves a nuestros trabajos. El título quizás se les parecerá un poco diferente, godinopatologías, y que traduce enfermedades digestivas hepáticas comunes en oficinistas. Antes que todo, quisiera hacer una breve aclaración y contar un poquito la historia de dónde surgió o dónde fue acuñado este término de godinopatologías. Bueno, su servidor da clases en algunas facultades de medicina aquí en la Ciudad de México y alguna vez nos tocó debatir sobre algunos puntos de lo que yo conocía como enfermedades de los oficinistas, ¿no? Personas que laboran en horarios definidos dentro de una oficina. Y cuando yo refería a oficinistas, a los chavos de esta época, pues no, como que no me captaban mucho, entonces ya les explicaba qué significa eso y ellos decían, godines, dice, caray. Bueno, yo sé que son épocas en donde pues debe imperar mucho el respeto, mucho la cuestión de la sana convivencia, y más que otra cosa, simplemente el término godinopatologías es meramente un término descriptivo para abordar un tema y un término coloquial actual, ¿no? Para que pueda ser entendible para todos. Y en descargo de cualquier cuestión que sea peyorativa, ni discriminativa o ofensiva, que obviamente eso no es nuestra intención. Simplemente es un término que se acuñó para poder estar más pues ad hoc en los tiempos actuales de cómo pueden describirse algún tipo de este tipo de personas que elaboramos en oficina, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar la charla. Y toda enfermedad, pues, sucede después de que se hace un reiterativo avance en cuanto a factores de riesgo o la enfermedad progresa porque al final de cuentas no se hizo alguna intervención que frenara esa evolución natural de la enfermedad.
En aquellas personas que están en un ambiente cerrado, sin mucha luz, poco espacio, con una rutina definida, con un ambiente definido por mucho tiempo, pues hay ciertos factores de riesgo que hay que considerar y que suponen la causa de las posibles enfermedades, ¿no? En el día de hoy, pues vamos a hablar principalmente de patologías digestivas y hepáticas, pero pues hay muchas descritas para este tipo de personas con ambientes laborales de este tipo. Y me enfocaré a algunos factores de riesgo principales como el estrés que tienen de pues, llegar a tiempo al trabajo, de checar temprano, de que el jefe les pide una cosa, luego les pide la otra y lo quieren para ayer, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los factores de riesgo es el estilo de vida sedentario. La mayoría de las actividades se realizan pues en un sillón, sentado frente a un ordenador, una computadora, tecleando, y difícilmente se hacen pausas activas que favorezcan un poco el movimiento de los músculos, la circulación y o algún tipo de ejercicio dinámico. Estas personas también pueden ser sometidas a ayunos muy prolongados, entre que se tienen que levantar muy temprano, realizar los traslados y a veces pues no les da tiempo de desayunar hasta que llega la hora de la apertura del topper lunch. Y o también pueden tener mayor predisposición a altos consumos de comida rápida o de comida que no necesariamente tiene un alto valor nutricional, ¿no? Habitualmente pues se come lo que se encuentra más disponible cercano al medio de trabajo o lo que se encuentra uno en el camino. No importa que eso pueda ser un famoso guajolocombo, ¿no? Una torta de tamal acompañada de un atole, un champurrado y un pan dulce para aguantar. ¿De acuerdo? Y bueno, derivado de esta situación, pues en ocasiones también como factor de riesgo, los hábitos intestinales se distorcian. ¿Esto qué significa? ¿A qué me quiero referir con ello? Bueno, sucede que normalmente nuestro organismo de forma natural tiene programado un reflejo que se llama reflejo de la defecación, que es algo natural, ¿no? Sucede en todos los miembros del reino animal, que favorece precisamente una evacuación, el vaciar el intestino, el descargar el intestino a donde tenga que ser descargado, ¿no? Pero sucede que en nuestra naturaleza humana, pues tenemos una zona cortical que permite de cierto modo decidir cuándo sí o cuándo no. Hay veces en que una diarrea extrema, pues aunque quieras, te gana, ¿no? O al rato sucede lo contrario, en donde tienes un estreñimiento brutal que aunque quieras, no puedes. Bueno, en esos extremos se puede ir la distorsión del hábito intestinal. Y sucede a veces que pues estás a mitad de una junta y tú tienes ganas de ir al baño, pero no te puedes salir. Entonces inhibes ese reflejo de la defecación. O bien, pues ya ves que siempre pasó el compañero que tiene fama de splash bomber o que dejó el baño ahí con su sello y pues obviamente vas y ya no te dan ganas de poder pues hacer uso después de tal evento, ¿no? Entonces inhibes el reflejo. Entonces sucede esto. A veces también por el hábito no se consume la suficiente cantidad de agua y mucho menos la suficiente cantidad de fibra que favorezca una adecuada motilidad del intestino. Otro factor de riesgo es que la mayoría de las personas que están en este tipo de ambientes laborales pueden sufrir lo que se conocen como atracones. Y para ello me refiero como que, pues bueno, a veces viene la quincena y que hay que ir ahora hacia las carnitas o a los tacos de borrego o a las gorditas de chicharrón o a algún lugar en donde podamos comer pues gustosos, dado que acabamos de recibir pues lo que corresponde a una jornada de trabajo justo. Y o otro tipo de atracón que no es tan sano, pero es muy popular, son los famosos atracones por alcohol de fin de semana, ¿no? Las famosas pues borracheras de fin de semana. Eso es una descarga importante para el hígado y puede ser un factor de riesgo muy importante para daño, incluso una hepatitis alcohólica aguda. Y bueno, una situación importante también que sucede es que a veces pues tienen que compartir utensilios y a veces no necesariamente se lleva un adecuado proceso de higiene y saneamiento de este tipo de utensilios, ¿no? A veces se comparte pues que el topper, que las cucharas, que los vasitos, etcétera, etcétera. O bien el sitio en donde se calientan los alimentos, que vaya usted a saber cuándo fue la última vez que se lavó, se desinfectó. Entonces, debemos estar atentos a todos estos factores de riesgo que pueden ser
y pueden hacer proclive a un ambiente de elaboración en oficina para enfermar. Entonces, ya conocemos los factores de riesgo, lo que debemos hacer y que debemos estar conscientes es cómo prevenirlos. ¿Sí? Si conocemos los factores de riesgo, los tenemos que evitar. Se dice fácil, pero en la práctica realmente es muy difícil precisamente por el ritmo de vida que uno lleva y que hace hasta a veces pues, que uno olvide que tiene que estar pensando en ese punto en particular. Lo que se recomienda es evitar que se coma en la calle o puestos ambulantes, por ciertas razones lógicas. Recordar que pues a la mayoría de las personas que están en puestos ambulantes pues no tienen tan disponible un baño para poder hacer una adecuada higiene de sus manos y a veces pues con la misma mano cobran el dinero, con la misma mano despachan, etcétera, etcétera. Y ese sabor incluido a los tacos pues no se lo están cobrando extra, hasta después su organismo, cuando ya tienen una infección, entonces es cuando se los cobra. Bueno, ustedes, cada uno cuando va independientemente al sitio que va a hacer el consumo de alimentos, porque todo mundo lo hace, es muy común que ustedes también vean justo en los hospitales el paseo de la garnacha, o en la UNAM se conocía mucho el famoso paseo de la salmonela, ¿no? Donde había pues ciertos lugares en donde uno como estudiante o como médico pues tenía que ir a degustar algunos alimentos, no necesariamente en un restaurante o en un lugar bien establecido. Entonces, lo que hay que hacer es, pues siempre lavarse bien las manos antes de comer y después de ir al baño. Si es posible, si llevamos nuestros propios alimentos en nuestros contenedores, que estén bien desinfectados, bien lavados, sobre todo antes de comer. No dejarlos expuestos al sol y tampoco dejarlos al aire ambiente sin una protección para evitar que estos alimentos se puedan pues contaminar de algunas secreciones, sobre todo cuando estamos platicando entre dos personas y la comida está abierta, pues las partículas de saliva pues van a salpicar, digamos, en nuestros alimentos, ¿no? No compartir utensilios, evitar ayunos muy prolongados y sobre todo evitar los atracones, tanto de alimento como de bebida alcohólica. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces, ¿por qué es importante hacer todo esto? Porque todas las facturas a la salud o se cobran en la Senectud o se meten antes en un ataúd. Hay que cuidarse. ¿Esto qué quiere decir? Que pues habitualmente uno desea tener una vida prolongada, eso es el deseo de la mayoría de nosotros, pero a veces la vida tiene para nosotros pues otro destino. Entonces, habitualmente uno en ese instante tiene que estar pues cuidándose en la mayoría de las veces para evitar tener ese tipo de desenlaces no tan deseados, porque si no nos cuidamos ahorita, cuando envejecemos, entonces es la calidad de vida que vamos a tener, o bien antes pueden suceder eventos pues no gratos, como un infarto, como un cáncer, a una edades tempranas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante detectar los factores de riesgo y prevenir la enfermedad. Porque debemos estar conscientes de que nuestro organismo nos da señales y uno como paciente tiene que empezar a familiarizarse para poder atenderse y no esperar hasta que estas señales ya sean muy avanzadas y que sea el padecimiento igual o más avanzado. Hablar un poco del aparato digestivo es de los más importantes de nuestro organismo, es el que nos permite obtener los nutrientes necesarios para poder ser asimilados y ser utilizados por la célula más pequeña que tenga nuestro organismo. Se conforma, inicia desde la boca y termina hasta el ano, favorece la masticación, la transmisión del alimento hacia el estómago, donde se realiza la digestión, posterior a ello se envía al intestino delgado, en donde se hace el proceso de absorción de los alimentos, luego al intestino grueso, en donde se modifica para formar, al final de cuentas, materia fecal libre de sustancias nutritivas y más sustancias de desecho. Y en el inter, pues participan glándulas importantes como lo es el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Entonces, el aparato digestivo, pues yo siendo gastro les podría decir que es la neta del planeta y pues sí tiene su chiste, mucho chuchiste, diría yo, cuidarlo adecuadamente, porque a veces pueden pasar muchas cosas asintomáticas y son pequeños detallitos que a veces suceden en la clínica o en el laboratorio los que nos dan una pista para poder detectar a tiempo alguna enfermedad que puede ser incluso de evolución grave. ¿Cómo saber entonces si mi aparato digestivo está enfermando? Bueno, el cuerpo habla, el cuerpo da señales y hay que estar atentas a ellas.
En esta charla, como bien lo dice el título, pues nos vamos a enfocar a esas señales que suceden en este grupo particular de trabajadores de oficina. El estreñimiento. Bueno, mucha gente, o algunos de los pacientes comentan que a veces es un poco difícil definir estreñimiento, porque ellos piensan que hacer duro ya es estreñimiento, o no poder evacuar un día ya es estreñimiento. Habitualmente, todos los humanos tenemos un patrón regular de evacuaciones, es decir, habemos personas que evacuamos una o dos veces al día, hay personas que evacuamos cada segundo día, cada tercer día. Y ese puede ser desde hace mucho tiempo el patrón habitual de cada quien. Entonces, cuando ese patrón se altera y el tamaño y la consistencia de las heces se empieza a hacer más dura o se imposibilita la defecación, pues entonces ahí hablamos de estreñimiento. Y la causa más común de estreñimiento en este tipo de pacientes es justo la falta de ingesta apropiada tanto de agua como de fibra. Lo que se recomienda usualmente al menos son 20 gramos de fibra al día. Esta fibra puede ser obtenida de forma natural a través de, por ejemplo, remedios como té de ciruela pasa, té chabacano, toda fruta que tenga cáscara comestible. Recordar que nosotros, a diferencia de los rumiantes, pues no tenemos una enzima que procese la celulosa y por ende la fibra se queda en el contenido del intestino y eso favorece formar el bolo y jalar agua. Y con ello, pues, favorecer que las heces sean blandas y puedan evacuarse de forma sencilla. A este respecto, y para favorecer una adecuada evacuación, hay que limitar también el consumo de mucha carne. ¿Por qué? Porque mucha carne y poca fibra, como uh, los carnívoros, pueden hacerte rugir, pero te puedes estreñir, ¿no? La imagen pretende ser ese tipo de elocuencia. Hay que comer al menos 20 gramos de fibra al día. Y otra maniobra muy fácil para favorecer un poco la evacuación es esta que está aquí. Yo a mis pacientes siempre les digo que si usted quiere obrar como angelito, hay que poner abajo de los pies un banquito. Como puede ver en la imagen, pues en Occidente tenemos nuestros sanitarios que tienen un ángulo de 90 grados, lo cual se opone a lo que es la evacuación fisiológica ideal, que es en cuclillas, literalmente como sucede en las comunidades rurales, como el Tigre de Santa Julia, ¿no? En cuclillas, tal que las rodillas quedan por encima de las caderas. Y para favorecer esto en una casa, sin hacer grandes intervenciones en el sanitario, basta con poner un banquito abajo de los pies para poder elevar las rodillas y con ello favorecer que un músculo que rodea la parte final del intestino grueso se abra y este literalmente pueda fluir más fácilmente en una forma más vertical. Créanme, lo que si ustedes realizan eso, pues les va a ayudar mucho. Ahora, pues es difícil que yendo a la oficina yo esté cargando mi banquito y todo esto, ¿no? Bueno, yo sí he visto pacientes que llevan banquitos de esos desmontables que venden en el centro, que pues, se cargan muy fácil y que a veces lo utilizan. Pero si no, pues al menos regular el hábito en la casa para que esto se pueda convertir de una forma más rutinaria. Recordar que el reflejo de la defecación es más fuerte y más impotente, importante, perdón, en la mañana. Entonces, si idealmente nos despertamos, damos gracias por el día y entonces ya vamos a evacuar, ya podemos ir a gusto al trabajo, siempre poniendo ese banquito, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte está la limitación o la dificultad para evacuar. Hay pacientes que no pueden evacuar en una semana, digamos, ese realmente es un estreñimiento bárbaro. Y ahí el gastroenterólogo pues tiene que indagar sobre otro tipo de patologías, no necesariamente solamente la falta de ausencia de fibra, ¿no? Y el otro extremo es el corre que te alcanzo, ¿no? El tener un chorro de problemas, ¿no? Lo que alguna gente la llama como la gripe estomacal, ¿no? Que es básicamente una gastroenteritis viral, que se caracteriza principalmente por un aumento en el número o la frecuencia de las evacuaciones. Normalmente, si uno hace 1 o 2 al día, a lo mejor hace 5, 6, 7, 10, 15, 20 veces al día, y también disminuye la consistencia de las evacuaciones. Habitualmente es una consistencia pues dura, blanda, pastosa y se hace a líquida en absoluto. Entonces, aumenta la frecuencia, disminuye la consistencia
y eso derivado de una probable infección. La mayoría de las infecciones suelen ser virales y suelen ser autolimitadas. Habitualmente se limitan en el lapso de 3 días e incluso se pueden acompañar de diarreas, dolores tipo cólico, que son dolores que dan como un retortijón, aumenta y luego se quita, da náuseas, ganas de vomitar y a veces sucede fiebre, ¿no? Entonces, por favor, si llegan ustedes a algún médico y ese médico les da una combinación de antibiótico o 2 antibióticos, ceftriaxona, micacina, algo tipo de ese tipo, no lo tomen, por favor, no lo tomen. No es momento de tomar antibióticos al principio de una infección gastrointestinal. En diarrea, lo primordial es hidratarse, no antibiótico darse, ¿de acuerdo? Y pues la hidratación se sugiere que se realice con una preparación ya comercial de electrolitos orales o el famoso pues Vida Suero Oral, cuyo contenido va a reponer la cantidad de sales, minerales y líquidos pues que se están perdiendo a través de pues, las evacuaciones intestinales. Entonces, huyan si les están dando un combo de antibióticos en las primeras horas, ¿no? Que no, que es una salmonelosis, bueno, y que me hicieron unas, ¿cómo se llaman estas? Reacciones febriles, las famosas reacciones febriles, con las cuales les dan quinolonas y se abstracciona a todo el mundo. No, por favor. Vamos a ir con calma, vamos a explorar al paciente, vamos a definir si es muy importante cómo está padeciendo esta infección, porque a veces, pues obviamente no es, llevo 15 veces en el baño, doctor, o sea, ya me duele el anito, se pone como mandril, ¿no? Se pone rosadito, arde, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí no necesariamente requiere antibiótico, pero sí otro tipo de medicamentos que pueden favorecer la contención de la enfermedad, la mejoría de la sintomatología, pero sobre todo evitar una complicación que pueda llevar a un colapso vascular y que termine en urgencias por deshidratación, un choque hipovolémico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primordial es hidratarte, no antibiótico darte. Y bueno, no necesariamente hay infecciones, lo que ocasionan tanto estreñimiento como diarrea. En pacientes que están sometidos a mucho estrés, mucha carga de ansiedad, pues lo común, lo habitual es que el estrés y la ansiedad pues aceleren la motilidad. Y esto va en relación a una patología que pues tiene comunicaciones con el eje cerebro-intestino-microbiota, que se conoce como síndrome de intestino irritable, que suele ser una patología benigna, entre comillas, porque no hay enfermedades buenas, benigna en relación al comportamiento de la enfermedad. Es decir, son personas que habitualmente se conocen, que tienen muchísimos años, que se caracteriza por aumento del diámetro del abdomen, dolor, distensión y alteraciones en la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones en respecto a su patrón habitual. O se estrillen o les da diarrea, o ambas, por circunstancias que habitualmente suelen ser detonadores como los alimentos, ¿no? O sea, es que tomé un postre de leche y empecé. Tuve una infección gastrointestinal y empeoré. Comí frijoles y me puse pues como locomotora, etcétera, etcétera. Entonces, habitualmente también el estrés y la ansiedad pues es el común denominador en el interrogatorio y que va justo a predecir si realmente esto puede tener criterios o no de algo tan benigno y que causa incluso incapacidades. Hay gente que no va a trabajar por el intestino irritable, por eso hay que detectarlo a tiempo y entonces hacer la intervención necesaria para mejorar la calidad de vida. Y siempre importante hacer los estudios necesarios en la consulta para detectar las banderas rojas. Por ejemplo, si usted tiene una edad de 60 años y de repente empieza con distensión, dolor y diarrea, y le dicen que eso puede ser intestino irritable, habría que dudarlo, porque si usted en la vida ha padecido síntomas de intestino irritable y de repente a su organismo se le ocurrió debutar con intestino irritable a los 60, 55 años, algo no anda bien y hay que indagar e ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Pues sabemos que las personas que están expuestas a un estrés pues laboral suelen tener más síntomas de intestino irritable. Hay un dicho coloquial
que dice que el intestino irritable duele, pareces embarazada, te da diarrea o te estreñe y se pone peor con el estrés, ¿no? Este muñequito de intestino enojado pues pretende demostrar la irritabilidad del intestino, ¿no? Si a ustedes son los que les preocupa la inflación, la del abdomen, pues hay que hacer una consulta con el gastroenterólogo. A manera de broma, a alguno de mis alumnos les decía, pues a lo mejor no es amor lo que sientes, esas mariposas en el estómago, a lo mejor pueden ser lombrices, ¿no? Hay ciertas patologías comunes como las parasitosis intestinales que tienen ciertas peculiaridades que el especialista puede definir y pues si usted se ha desparasitado en el último año, eso es conveniente, lo que se sugiere es que se realice una desparasitación familiar y indagar al respecto sobre algunos otros síntomas que pueden estar perpetuándose y favorecer el diagnóstico de una parasitosis intestinal, que pues nada tendría que ver con una diarrea infecciosa viral, pero también forma parte, por ejemplo, de el antecedente de comer una carne cruda, término medio o abajo de término medio, casi cruda, o mal cocida, o alimentos contaminados con larvas de mosca. Por eso es importante tener una adecuada visión y una adecuada preparación de los alimentos. Pasando a otro tema, ya hemos visto las afecciones intestinales comunes como el estreñimiento, la gastroenteritis viral, el intestino irritable y las parasitosis en este grupo. En la parte superior hay signos y síntomas que sugieren que algo no está bien en este equilibrio entre producción de ácido y el consumo, y entonces las manifestaciones suceden. Si uno tiene muchos eructos como sapo, pues a lo mejor ese es un signo de que ya se tiene reflujo desde hace rato. Esa sensación de que algo quema en la garganta, arde y a veces incluso sucede que se regresa el alimento después de haberlo ingerido o tiempo después, sobre todo cuando nos acostamos, pues esos datos todavía son más cardinales para hacer el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Es normal que la mayoría de nosotros presenten en la vida algunos episodios aislados de reflujo. Sin embargo, cuando estos se hacen reiterativos y se afecta la calidad de vida, pues entonces ahí ya entra el término de patología, el término de enfermedad. ¿De acuerdo? Algunos remedios hasta cierto punto denominados como naturales, que tienen evidencia científica para disminuir el ardor y la acidez estomacal, pues son las infusiones de manzanilla y o romero. Ojo, nada de esto sustituye a un adecuado tratamiento implementado por el especialista. Son medidas que pueden auxiliar al control de la sintomatología como adyuvantes. Nunca reemplazan a un adecuado tratamiento médico basado en evidencia. Por favor. Y bueno, a veces sucede esta sensación de malestar, disconfort, una sensación media rara en lo que se conoce como, la gente denomina como la boca del estómago, ¿no? Y a veces se asocia a náusea y en otras ocasiones pérdida de peso y pérdida del apetito. Pues, ¿qué sucede a veces? Pues, ¿qué detona a veces estas condiciones? Pues el fumar, ¿no? Es común también que en ambientes laborales de oficina pues después de comer, pues se juntan 2 o 3 personas que fuman y se van y se echan su cigarrito. Y al rato ya están con malestar y dolor, ¿no? O que comieron mucho, o cenaron mucho, o la comida que fue muy copiosa o con alta cantidad de grasa, refrescos o café, bebidas muy carbonatadas o mucho alcohol. Es importante entender que después de comer hay que favorecer la digestión, teniendo un poco de deambulación, caminar y no ir a dormir luego, para evitar que tengamos episodios un poco exacerbados de dispepsia, indigestión, agruras y o reflujo. En este punto, cuando los síntomas se exacerban, el gastroenterólogo podrá prescribir fármacos para tratar esta condición, siempre priorizando lo que es calidad de vida, siempre priorizando calidad de vida. Entonces, así se siente más o menos como se describe en esta imagen la sensación de agruras, indigestión y dispepsia. Ahora bien, lo que la gente conoce como gastritis. Gastritis es un término que requiere la biopsia, ¿no? Y es un término común para referirse a una inflamación
del estómago. Y esta situación se caracteriza principalmente por un dolor en la zona del abdomen, tipo urente, tipo ardoroso, dice la gente. Y hay varias situaciones que no necesariamente tienen que estar relacionadas con alimentos que lo provocan. Hay ciertos bichitos que están en nuestro medio, sobre todo en países como el nuestro, en donde la sanidad del agua es un poco no tan adecuada, y se llama Helicobacter pylori. Este bichito puede abundar en nuestro medio y pues lamentablemente nos dan muchos dolores de cabeza a los gastroenterólogos porque es una infección que no es tan fácil de erradicar porque es un bicho que suele ser muy resistente al tratamiento antimicrobiano que de por sí es complejo. Suele ser una combinación de 4 medicamentos o a veces 3 o más, dependiendo de cómo se pueda hacer el patrón de los pacientes. Aquí un tip importante, a veces sucede que en las oficinas tenemos dolor y nos autoprescribimos analgésicos, tomamos aspirinas como si fueran chocolates, o tomamos naproxeno, o tomamos diclofenaco, como si fueran palomitas o como si fueran chocolates. Eso no es adecuado. El abuso de aspirina, naproxeno, de diclofenaco, este tipo de fármacos que se denominan antiinflamatorios no esteroideos, pues favorecen una sobreproducción del ácido e incluso un daño al epitelio, a la telita que reviste por dentro al estómago. Hay que moderar el consumo de alcohol y también pues moderar el nivel de estrés para esta enfermedad. Otra situación que también es común en este grupo es esa sensación de que como y me lleno, como si hubiera comido un buffet completo o una vaca completa y apenas di unos bocados. Ya comí y me siento bien distendido, ¿no? Una sensación de saciedad temprana, con poco me lleno, y plenitud postprandial, que es después de comer ya siento muy, 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 muy satisfecho. Entonces, ¿qué sucede a veces? Que bueno, mientras estamos degustando nuestros alimentos, estamos platicando con los compañeros de la jornada o del chisme en boga, lo que sea, si Shakira y Piqué se están divorciando, etcétera, etcétera. Y en ese lapso, pues estamos comiendo y hablando. Pues sucede que mientras estamos comiendo y hablando, pues estamos introduciendo aire a nuestro aparato digestivo y eso distiende el aparato digestivo y condiciona lo que se llama aerofagia. Entonces, no es tan bueno estar hablando durante el proceso de la introducción de los alimentos. Hay que masticar bien. A veces sucede también que por las prisas, pues comemos sin masticar, nada más pasar y ya, con mucha agua, eso sí, ¿no? Pues eso tampoco es adecuado. Hay que hidratarse bien, hay que evitar la desnutrición, hay que comer en porciones pequeñas y espaciadas. Y si usted en el trabajo tiene ya, por ejemplo, alguna enfermedad como diabetes, esta condición de la que estoy hablando puede ser mucho más frecuente y se llama gastroparesia. Es decir, el estómago se hace un poco perezoso en su proceso de movilización y su proceso de digestión. Algunas sustancias que pueden ayudar para controlar esta sintomatología puede ser el uso de probióticos como el yogur, el kéfir y el vinagre de manzana, ¿no? Y pues hay tratamientos aprobados que tienen evidencia que pueden ser utilizados y que son propios del especialista en gastroenterología para su prescripción. Hay datos de alarma que tenemos que estar atentos porque estos a veces suceden y nos hacen ver que algo en nuestro cuerpo requiere una atención más pronta y expedita que la que a veces consideramos. Y me refiero al sangrado. Pero cuando uno habla de sangrado, se imagina que el sangrado va a ser abundante, copioso y rojo, así como en las películas, como El Exorcista, ¿no? Y la verdad, necesariamente no es así. A veces el cuerpo presenta evacuaciones negras, como chapopote, como zapote, y eso puede traducir que un sangrado proviene de una parte del tubo digestivo alto. A veces vomitamos con sangre y a veces no es un vómito florido, sino es un vómito que salen con estrías de sangre. Entonces hay que estudiarlo. Eso tiene una indicación de un estudio que se llama endoscopía y no tiene que demorar mucho porque demorar la atención puede comprometer su vida. Entonces, por favor, si tiene o ha tenido dolor abdominal, la popó es color negro, pues o bien tiene sangre fresca, no demore la atención con el gastroenterólogo porque podemos estar ante una emergencia en gastroenterología. Entonces,
Hasta este punto, pues hemos tratado de hablar sobre algunas señales que nos da nuestro organismo en relación al ambiente laboral en donde nos encontramos. Pero ¿qué sucede si pues el cuerpo avisa y no se le hace caso a estas señales? Pues entonces la enfermedad evoluciona a la evolución natural que tenga que realizar. ¿Y qué sucede entonces? Pues bueno, en el caso particular de este bichito que les digo que se llama Helicobacter, este es un bichito, obviamente no se ve a simple vista, son bichos microscópicos que requieren biopsia, pero pueden tornar diferente la mucosa del estómago. Esta es una fotografía en donde ustedes pueden apreciar cómo se ven la piel del estómago por dentro, como si fueran las calles de San Ángel, un empedrado, ¿no? O las calles de Oaxaca, las calles de San Felipe, siempre como un empedrado. Ese patrón empedrado es muy sugerente de que ahí está viviendo el bichito. Yo le digo a mis alumnos que este bichito es mucho como los chavos. Le encanta vivir en el antro a este bichito. El antro es una zona importante del estómago. Entonces, este es un dato de daño ya crónico del bichito y si no lo seguimos atendiendo, pues puede progresar. ¿Y puede progresar a qué? A que se haga un boquete, un hoyito, que puede o no perforarse. Eso se llama una úlcera. Y las úlceras, pues prácticamente es el ácido por la agresión, escarbó la zona del tejido y favoreció que se formara esta situación que puede comprometer la vida si no se trata a tiempo, porque sangra o se puede perforar o se puede penetrar. Por eso es importante atenderlo. Sangra porque imagínense como el huachicol, que están escarbando y abajo pues no van a encontrar un ducto de petróleo, sino van a encontrar una arteria. Entonces, si se llega a romper la arteria, pues ¡pum! No les quiero contar lo difícil que es tratar una hemorragia arterial aguda. Es muy complicado. Entonces, siempre es importante atender a tiempo los padecimientos y obedecer las señales que da el cuerpo, porque aparte de una hemorragia, el sangrado, también puede haber una perforación en el estómago, y si esta perforación sucede cerca del sitio del páncreas, pues puede hacerse una maraña de complicaciones no deseadas. Por eso es importante atenderse a tiempo cuando se detectan. Y bueno, este bichito, el Helicobacter pylori, pues en un largo plazo también se ha asociado a entidades no tan buenas como el cáncer gástrico. Habitualmente, pacientes arriba de 55, 60 años que han tenido antecedentes de Helicobacter pylori sin tratamiento o que no se ha confirmado erradicación, valdría la pena hacer una exploración endoscópica para determinar si tiene alguna fase de la enfermedad que está evolucionando hacia esa entidad no deseada. ¿De acuerdo? Brevemente vamos a hablar ahora de algunas complicaciones hepáticas comunes. El hígado es un órgano muy noble que nos puede tolerar muchos excesos, pero en ocasiones también sufre daño después de tanto insulto. Entonces hay que cuidar al hígado. Uno de los insultos más comunes, pues son los famosos atracones de bebidas alcohólicas, ¿de acuerdo? Entonces, si usted no padece ninguna enfermedad hepática, no tiene hígado graso, no tiene virus de hepatitis A, B o C, no tiene hepatitis autoinmune, no tiene cirrosis, etcétera. Si usted no tiene ninguna enfermedad del hígado, bueno, pues pudiese optar de forma libre, pues este es un país libre, por beber bebidas alcohólicas con un consumo moderado o leve, sin abusar, porque tanto tiempo de abuso puede llegar a deteriorar el hígado. Primero se infiltra de grasa, luego se inflama, luego se endurece, termina con cirrosis y le puede dar cáncer. Entonces, limitar o moderar el consumo de alcohol siempre es un buen consejo. Es preferible el consumo en días no sucesivos, por favor, ustedes nunca van a ver en la receta de un médico tomarse 3 cervezas al día con una copa de vino. No, ustedes nunca van a ver una receta que prescriba el consumo de alcohol. Dado que somos entes con intelectia y corteza y madurez, podemos establecer con base al grado de educación lo que puede ser utilizado con base también a la libertad, ¿no? Puede usted beber alcohol porque pues tiene una celebración, etcétera, etcétera. Pero siempre entender que si se tiene el hígado dañado por cualquier enfermedad, nunca será buena idea beber alcohol. Sin embargo, en un hígado que esté sano, pues puede darse ciertos gustos en relación a consumos leves o moderados de alcohol, ¿de acuerdo?
Y aquí depende mucho de cada organismo. Hay personas que se acaban una botella y andan como si nada, y hay personas que tomamos 2 vasos y ya estamos hasta malacopeando. Entonces hay que tener cuidado a este respecto. ¿De acuerdo? Entonces, moderar el consumo de alcohol. Otra cuestión que hace daño al hígado, pues es la cantidad de calorías que nos metemos en nuestros alimentos. Si ustedes desayunan guajolocombos diario, pues no es tan buena idea, ¿no? Si uno come diario como si fuera Candelaria, tal vez el hígado nos lleve la contraria. Entonces hay que favorecer una dieta más balanceada, tipo mediterránea, para aumentar más el consumo de vegetales frescos, verduras, etcétera, etcétera, para poder tener un metabolismo más sano y evitar alimentos de alto contenido hipercalórico y pobre valor energético. ¿De acuerdo? Dicen por ahí que la suma de los tamales sí altera el producto. ¿Por qué? Porque obviamente este alimento pues es muy popular en nuestro país. ¿A quién no se ha comido un tamal? Yo soy de Oaxaca, a mí me encantan los tamales, pero obviamente no se hace de forma diaria, rutinaria. Entonces, siempre y cuando mi alimentación sea balanceada, sea regular, tenga yo un programa adecuado de ejercicio, mi balance energético, mi balance calórico me lo permita, pues puedo comer de todo realmente, y eso no me mentirán las nutriólogas. Por ejemplo, una nutrióloga muy experta que tenemos en la clínica con la doctora Maite, no me puede mentir que pues, se permite de todo siempre y cuando uno tenga una buena racionalización de los alimentos. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces espero que después de esta plática no salgamos deprimidos, sino más bien reflexivos sobre si debemos ocuparnos o preocuparnos. Yo diría que debemos sí preocuparnos si es que estamos haciendo algo mal, pero sobre todo debemos ocuparnos, porque prevenir la enfermedad depende de nosotros. Al principio de la charla, pues hablábamos sobre la prevención en relación a los factores de riesgo y una forma de prevenir adecuadamente estas enfermedades es acudir de forma oportuna al médico, ¿no? Entre colegas, pues es más común ver más consulta de mujeres y ya cuando vemos un hombre en consulta es porque de plano ya no se aguantó o de plano ya probó que doctor Google, la comadre, el compadre, el remedio del amigo, etcétera, etcétera, la información que cura y entonces ya acuden a consulta. Entonces, por favor, una forma de prevenir también es acudir a valoración de forma oportuna con el especialista. Y una forma a manera de mensaje universal para tener una buena salud digestiva y hepática es justo esto que está en la pantalla. El hombre que está bebiendo como si se fuera a acabar el vino del mundo no es la recomendación, sino más bien lo opuesto, ¿no? Limitar o moderar el consumo de alcohol. Siempre va a ser favorable ganar músculo, perder grasa, de la forma que sea. Habitualmente lo más recomendable es a través del ejercicio aeróbico regular con escalas de intensidad en cuanto a resistencia, siempre acompañándose de una dieta balanceada en cuanto a nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, evitar dietas de moda si no son recomendadas por algún profesional y una dieta que funciona bastante bien para proteger la salud metabólica, cardiovascular y hepática es la dieta tipo mediterránea. Evitar este tipo de cuestiones de desayunos saludables, a meterse sustancias de origen herbolario, de procedencia dudosa, no porque lo natural sea malo, sino porque a veces estas sustancias no se puede controlar la cantidad exacta de componente activo y a veces pueden generar fallos graves en el hígado o alteraciones en la función del hígado. Por eso es importante estar atento a esto. El lavado de manos, no usar o abusar de medicamentos y si se tienen factores de riesgo en el hígado, siempre hay que vacunarse de la hepatitis A y de la hepatitis B, que son las únicas que tenemos vacunas. Y ambas, sobre todo para los niños, están en el esquema nacional de vacunación. Así que, sin antes agradecer su atención, debemos concluir que tanto el sedentarismo, el estrés, la mala alimentación, los hábitos de alimentación irregulares, la exposición a alimentos de diversa calidad higiénica y calórica, la comida rápida, el proceso de digestión alterado, las enfermedades que ya se tienen en proceso,
contribuyen a las principales enfermedades digestivas y hepáticas en oficinistas. Y bueno, prevenirlo está en nuestras manos y de forma literal, o sea, a veces basta con un adecuado aseo de manos, con un corte de uñas regular, evitar que se empiecen a acumular tierritas en nuestras uñas. ¿De acuerdo? Y un mensaje final, recordar que pues estamos en otra ola de este bichito que no se quiere ir y como dijo don Teofilito, ni se irá. Entonces debemos protegernos, no bajar la guardia. Espero que sus familias se encuentren muy bien, al igual que todos ustedes, y pues cuídense mucho. Insisto, mi nombre es Leonardo Martínez y estamos a sus órdenes ahí en la Clínica de Rehabilitación Metabólica, Digestiva y Hepática. Por favor, fue un verdadero placer estar con ustedes y pues quedo atento a todas sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues ya empezaron a llegar las preguntas. La pregunta que tenemos aquí como número 1, una persona pregunta que cuando toma jugo verde le arde el estómago cada vez que lo toma. Perdón, no escuché bien. ¿Me podía repetir la pregunta? Sí, una persona que al tomar jugo verde le arde el estómago cada vez que lo toma, pues. Qué interesante. Pues habrá que ver si realmente de qué está hecho ese jugo verde. A veces tiene algunos componentes que implican mayor producción de ácido. Entonces eso puede a veces detonar en nuestro organismo este tipo de manifestaciones. Entonces, y si ella, por ejemplo, esta paciente que nos está escuchando, tiene ya de base a lo mejor una patología, a lo mejor tiene Helicobacter pylori, o una gastritis crónica, una gastritis por reflujo alcalino, etcétera, etcétera, probablemente solo sea un detonador de algo que ya está en proceso en su organismo. Entonces lo recomendable sería pues analizar bien el caso y estudiarlo. Seguramente requiere algunos estudios complementarios. Bien, gracias, doctor. Otra pregunta es que esta persona tiene reflujo continuo. Pregunta, ¿me hace mal tomar Riopan o Tums casi diario? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en un mundo en donde la información está disponible a un clic, en donde uno busca, ¿qué tengo reflujo? ¿Qué puedo tomar? Pues aparecen ahí todas las opciones que se pueden pues encontrar en nuestro medio, ¿no? En la farmacia de la esquina. Uno como médico siempre aprende a poder llegar a que nuestros pacientes comprendan la imperiosa necesidad de evitar la autoprescripción. ¿Sí? No es bueno, nunca será bueno autoprescribirse. La idea es tentadora y es fenomenal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas está descrito que funcionan, a mi compadre le funcionó, a mi amiga le funcionó y pues a mí no me ha ido tan mal. Sin embargo, quizá podremos estar enmascarando, retrasando algo que probablemente se está instaurando o ya está instalado en nuestro organismo. Sí, los antiácidos pues cumplen una función hasta cierto punto de protección de la mucosa y aliviar la sintomatología. Y estas que son de colores, pues también pueden tener complicaciones, como cuáles favorecen que se enlentezca el tránsito intestinal y es más probable que les dé estreñimiento. Actualmente, acorde a lo que conocemos en medicina basada en evidencia, el tratamiento ideal para una enfermedad por reflujo es totalmente distinto al que está tomando hoy día. Y quizá a lo mejor, como tiene tanto reflujo, exista alguna alteración en la anatomía que esté perpetuando esta situación, como que alguna situación común, como una hernia yatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, como mensaje para llevar a casa para todos los que nos hacen el favor de escucharnos, evitar la autoprescripción, apagar la televisión cuando salga la información que cura y poner atención a nuestros signos y síntomas y si es posible, si su amigo es médico, sí créanle, o nutriólogo o enfermero, pues podrían creerlo, hacia alguien del medio de la salud, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, doctor. Aquí también hay dos preguntas relacionadas con el omeprazol. Una persona lo toma diario y a veces más de una vez al día.
La otra persona pregunta también que lleva más de 3 meses tomando omeprazol en la mañana y ya no siente ardor en el estómago, pero tiene miedo de dejarlo. Sí, sí, interesantes preguntas. Habitualmente, lo que uno debe plantearse aquí es por qué se inició a tomar ese medicamento, ¿no? Lo más lógico sería pensar en que se inició por datos de gastritis. Entonces, este medicamento es de los primeros prazoles, es una familia ya muy extensa de medicamentos, ya tiene muchos primitos, hijos, nietos y tataranietos este medicamento. Actualmente tenemos fármacos de mejor actividad actualmente que este, pero sigue siendo de utilidad en ciertas poblaciones especiales. Entonces, habitualmente no se recomienda usos prolongados de este medicamento porque también pueden suceder efectos adversos y ciertas propensiones a ciertas complicaciones como infecciones por otros bichitos. Entonces, si realmente no se requiere, pues no se tiene que utilizar. Si realmente se requiere, se tiene que comprobar la razón por la cual se requiere y con base a ello definir el tiempo necesario para que este se pueda aplicar. De lo contrario, pues estaríamos jugando con pues la suerte, ¿no? Entonces, si tiene miedo de dejarlo, básicamente, si usted lo suspende y regresa a la sintomatología, yo creo que lo más correcto no es volver a automedicarse, sino decir, oiga, a lo mejor hay algo más que me está requiriendo un poquito más de atención, porque probablemente esté yo maquillando a alguna entidad mayor, ¿de acuerdo? Aquí, gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta de nuestro amigo Raúl. Dice, yo fumo, tomo mucho café, como mucha grasa y tomo alcohol. ¿Cómo saber qué es lo que me está haciendo mal? Bueno, pues tiene el cóctel preferido para irritar el estómago, ¿no? Fumar, tomar mucho café, alimentos con alto contenido graso o mucho condimento, ¿no? Ese es el combo para que te dé gastritis. Básicamente, entonces, estas sustancias en combinación pueden hacer que la producción de ácido pueda generar ciertos síntomas. Incluso si esa exposición ha sido ya de mucho tiempo y ya tiene reflujo, dadas las características de los factores de riesgo, puede incluso hacer que se presenten otro tipo de complicaciones en el esófago, como un esófago de Barrett, por ejemplo. Entonces, si me dice cuál de los que estoy consumiendo es el que me está dañando, yo le diría que probablemente sea la suma de los cinco, si eso se está haciendo de forma reiterativa. A veces un hábito es muy difícil de quitar de la noche a la mañana, se requieren procesos de desensibilización y a veces más que fuerza de voluntad. No nada más basta con echarle ganas, siempre hay que atender el consejo de un profesional. Pero sí sería buen consejo, recomendación médica, dejar de fumar. Dejar de fumar es una decisión de vida que nunca hay que dejar de intentar. No se ha demostrado beneficio alguno para el tabaco, ninguno, al contrario, todo lo malo. Moderar la cantidad de grasa y el café es bueno. Beber 1 o 2 tazas de café tiene incluso beneficios para el hígado, es un buen antioxidante y tiene beneficios para el hígado, incluso para la fibrosis. Y si ya se tiene sobrepeso o obesidad, pues valdría la pena ver cómo anda ese hígado, a lo mejor ya tiene grasa, tiene esteatosis, y si las molestias pues gastrointestinales superiores son más frecuentes, pues valdría la pena, insisto, no autoprescribirse y atenderse a tiempo, por favor. Hay otra pregunta de nuestro amigo Rodolfo. Dice, desde hace 2 meses he evacuado un poco de sangre, pero me siento bien. ¿Esto es normal? Bueno, eh, evacuar sangre es muy llamativo y los sangrados de tubo digestivo tienen un protocolo y un algoritmo de acción dependiendo de cómo es esa manifestación. No todos los sangrados digestivos duelen. Habitualmente cuando duelen, sobre todo cuando se hace el esfuerzo de evacuar y se está uno limpiando y se mancha el papel y duele, probablemente se trate de una fisura anal. ¿De acuerdo? Que eso es
muy superficial y que requiere un tratamiento en particular. Sin embargo, si las heces se mezclan con sangre, probablemente el sangrado venga de algo más arriba y eso nunca va a doler. Ni aún un proceso avanzado de malignidad duele. Por eso es importante, si el paciente que nos está escuchando, por ejemplo, tiene más de 45, 50 años, factores de riesgo, es probable que requiera, tras una evaluación clínica, la realización de una colonoscopía, ¿no? La colonoscopia salva vidas y permite detectar de forma oportuna lesiones, lesiones que pueden quitarse en ese mismo momento que se hace la colonoscopia y que pueden evolucionar a estadios más graves. Hay varias causas de sangrado de tubo digestivo bajo, depende del grupo de edad, pueden ser angiodisplasias, pueden ser divertículos sangrantes, pueden ser pólipos sangrantes, y pues las más comunes, pues las hemorroides o las fisuras anales, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Aquí nuestro amigo Martín comenta que trabaja frente a una computadora por más de 8 horas, come ahí mismo y casi no se para de su lugar. ¿A eso se debe mi falta de evacuación? Sí puede estar contribuyendo a el sedentarismo. Tiene varios factores de riesgo, ¿no? Sedentarismo, o sea, está sentado sin mucha movilización. Probablemente la ingesta de agua no está siendo la óptima y probablemente la ingesta de fibra tampoco. Entonces, no hay movilización y hay pobre consumo de fibra. Si eso ya lleva un buen tiempo, dado su perspectiva laboral, es probablemente que esté contribuyendo a esta condición. Sin embargo, también puede estar favoreciendo, que a veces puede ser que tenga el reflejo de la defecación, pero se aguanta y lo inhibe, porque el trabajo hay que terminarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo le sugeriría intentar hacer las recomendaciones de las que hemos hablado, aumentar la ingesta de agua, la ingesta de fibra, favorecer las pausas activas, es decir, no estar todo el tiempo sentado frente al televisor o frente a la pantalla, levantarse, mover los pies, extender los pies, caminar un rato, separarse, hacer trote y favorecer un poco la circulación y la actividad física. Cuando vaya al sanitario, obedecer el reflejo de la defecación y poner abajo de los pies un banquito para poder obrar como angelito. Si después de esas maniobras básicas persiste el problema, bueno, seguramente hay que estudiar la causa, ¿no? Hay otras situaciones más raras como la inercia colónica, el estreñimiento crónico idiopático, enfermedades inflamatorias intestinales, etcétera, etcétera, que pueden ser contribuyentes a una causa que parece simple. Entonces, yo sugeriría eso. Gracias, doctor. Aquí otra persona pregunta, dice, tengo reflujo constantemente. Me la paso sentado en el escritorio la mayor parte del día. ¿Cuántas comidas al día recomienda hacer? Gracias por la pregunta. Bueno, cuando uno habla sobre cuántas veces al día es recomendable comer, depende también de la condición que uno tiene. Si uno es sano por lo demás, no tiene ninguna enfermedad crónica, pues lo habitual es tener al menos 3 comidas al día, ¿de acuerdo? Y alguna colación nocturna. Si se tiene padecimientos como diabetes, hipertensión, obesidad, hígado graso, etcétera, etcétera, a veces lo que se sugiere es una dieta en quintos, la distribución de las calorías en quintos, y eso basado en alimentos que tengan, por ejemplo, un mejor índice glucémico, aquellos que no nos van a elevar tanto la glucosa cuando nos la comemos, ¿no? Entonces, eso es la recomendación que yo podría sugerir. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, mi esposo tiene HAI y rara vez se inflama mucho del estómago. Presenta gases y eructa mucho lo que come. En abril tuvo su chequeo y todo muy favorable, pero sí me preocupa lo que come. Quizás sea su sedentarismo. Sí, HAI me imagino se refiere a hepatitis autoinmune. Sí, Entonces, aquí estamos hablando de quizá 2 síntomas por separado. Los síntomas que presenta suenan más a tubo digestivo, a esófago, estómago, intestino. Ajá.
y los síntomas relacionados a la hepatitis autoinmune probablemente sean en otro rubro. Aquí, si por ejemplo está comiendo una sustancia, o sea, leche, leguminosas, y eso le detona la sintomatología, probablemente esté ahí alguna alteración en la microbiota intestinal que esté favoreciendo este tipo de situaciones, derivado del, a lo mejor, el uso de inmunosupresores, antibióticos, etcétera, etcétera, que pudiera estar consumiendo. Entonces, habría que estudiar, individualizar el caso y poder definir con precisión si esto puede ser una simple respuesta a una respuesta alimentaria o algo más allá como un proceso de inflamación. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿la intolerancia a alimentos o lactosa aumenta el riesgo de cáncer de colon o recto? Gracias por la pregunta, muy interesante pregunta. No hay algún estudio que demuestre que ser intolerante a la lactosa favorezca o haga más proclive a una persona a padecer cáncer de colon. En México es muy común la deficiencia de lactasa, entonces la intolerancia a la lactosa es frecuente en grupos adultos, sobre todo arriba de los 35 o 40 años. ¿Qué está estudiado que sí puede favorecer y aumentar las probabilidades de cáncer de colon? El consumo de carnes rojas de forma frecuente, alimentos ahumados, el antecedente familiar de personas con cáncer a edades tempranas, antes de los 50, síndromes con formaciones de pólipos, por ejemplo. Entonces, este tipo de poblaciones especiales requieren un abordaje muy individual y particular para poder detectar oportunamente las lesiones en etapas muy tempranas. Pero en relación a la lactosa o todo esto, o algún alimento de este tipo lácteo que genere cáncer, no. Bien, gracias, doctor. Aquí nuestra amiga María más bien dice ella que realiza mucho ejercicio y creo que me alimento bien, pero siempre traigo inflamado el estómago y varios gases. ¿A qué se debe? Entonces hace mucho ejercicio, dice que se alimenta bien, trae muchos gases y ¿qué más? Em, perdón, muchos gases. La pregunta es a qué se debe. Se le ha inflamado el estómago y varios gases. ¿Sí? ¿Qué edad tiene? No dice su edad. Bueno, si esto ha sido una constante en su vida y suele detonarse por alguna cuestión emocional estresora, puede ser una alteración relacionada al eje cerebro-intestino-microbiota, intestino irritable. Sin embargo, si esto se asocia a algún tipo de alimento en particular, puede ser alguna asociación por alguna intolerancia a algún alimento. Lo ideal es conocer bien el caso, saber la edad y la historia, cómo ha sido. Pero según corresponde a la historia que me presentan, que es muy breve, pareciera ser que puede ser algo totalmente benigno que con un tratamiento sintomático pudiese resolver. Aquí vuelve a preguntar Daisy, pero ya no recuerdo la pregunta inicial que el hepatólogo le ha recetado Libertrin alfa por un mes. Este, en México tenemos diversos tratamientos disponibles para poder tratar afecciones intestinales. El que menciona es parte del arsenal terapéutico del cual tenemos disponible y no es como una receta de cocina. Seguramente quien se lo prescribió lo hizo basado en el síntoma principal o la necesidad principal de la paciente. Entonces, hay muchísimos que se pueden utilizar. De hecho, así como buscan en Google los antiácidos, también hay muchísimos que pueden buscar como para el intestino irritable, por ejemplo, ¿no? Sin que sea, insisto, adecuado eso. Lo ideal es no autoprescribirse. Qué mejor que fue prescrito por un médico o un facultativo, entonces lo que corresponde es ver la evolución tras la aplicación de este medicamento que suele ser con fines de control sintomático. Gracias, doctor. Aquí María pregunta, ¿cada cuándo se recomienda hacer examen de hígado graso y ver si hay cambios?
Muy interesante pregunta. Sí, hay algunas guías que ya nos dan varias pautas. ¿Quiénes se deberían hacer un estudio de hígado? Y que el estudio de ultrasonido es un estudio pues muy noble, muy económico, costo efectivo y que realizado en manos expertas aporta muchísima información. ¿Quiénes deberían realizarse un estudio? Pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, que además tengan diabetes o hipertensión o alteraciones de colesterol, triglicéridos, que tengan hipotiroidismo, ajá, y o sean posoperados de algún tipo de cirugía bariátrica. En el contexto global, estos serían los que podrían entrar a un tamizaje. Sin embargo, si yo soy una persona que en su haber consume alcohol de manera frecuente y rutinaria, también te beneficias de hacer un ultrasonido. Si yo soy una persona que pues soy medio ojito alegre y me gusta la vida galante con mujeres de vida galante y no me cuido bien, probablemente también valdría la pena hacerse un ultrasonido. Si yo utilizo mucho la medicina herbolaria naturista, probablemente también te beneficias de realizarte un ultrasonido. Pero los que sin duda, dado que en México, como sabemos, existe una epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes desde el 2016 y que el hígado graso forma parte de una disfunción metabólica asociada, pues entonces debemos detectarlo de manera oportuna para poder instaurar un tratamiento adecuado y evitar que progrese esa enfermedad a estadios más graves y de difícil reversión, como la fibrosis y la cirrosis. En resumen, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, ácido úrico elevado, colesterol y triglicéridos elevados, hipotiroidismo, sin duda, valdría la pena hacerse un ultrasonido. O también si recibió transfusiones, por ejemplo, antes de 1982-85, también valdría la pena. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, doctor, paciente con varices esofágicas no cirróticas pueden tomar ibuprofeno o paracetamol. Bueno, habrá que indagar sobre cuál es la causa de las varices. Si la hipertensión portal no es derivada de una cirrosis, habrá que ver cuál es la causa de esa hipertensión portal y si a la par de varices esofágicas también tiene, por ejemplo, varices fúngicas, gástricas o intestinales, que a veces suele ser lo común cuando las hipertensiones portales son extraderivativas, ¿no? Entonces, si el paciente por alguna razón, es decir, lo operaron de una cirugía de traumatología, una cirugía mayor, etcétera, etcétera, lo debe utilizar, hay ciertos medicamentos que pueden ayudar a limitar un poco el riesgo, pero de forma rutinaria, pues no se recomiendan. Gracias, doctor. Aquí Margarito, nuestro amigo, pregunta, tengo exceso de glóbulos rojos, ¿cómo los controlo para nivelarlos y evitar una trombosis o otras consecuencias? Bueno, entiendo exceso de glóbulos rojos como que le hicieron un estudio en sangre y en la biometría hemática describen que tiene los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, y la hemoglobina muy elevados. Y por muy elevados me refiero cercanos a 20, porque si está por afuera apenas de los valores de referencia, a lo mejor todavía no se puede considerar como policitemia, que es el término médico para describir a esta entidad. Las causas más comunes obedecen a la primera, el tabaquismo, el tener síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, tener sobrepeso, obesidad, roncadores crónicos, por ejemplo, esos que roncan, hacen, se quedan sin respirar y luego vuelven a respirar. Y otras enfermedades de la sangre más raras. Lo ideal es primero saber con precisión la cifra exacta de eritrocitos, glóbulos rojos y hemoglobina, y si entra en cifras que ameritan un mayor estudio, el especialista adecuado pues es el médico internista y o el especialista en hematología. Recordar que vivimos en la Ciudad de México. No sé si la persona que nos hace el favor de preguntarnos vive en la Ciudad de México. A una altura de 2.200 metros al nivel del mar, el nivel de oxígeno es mucho menor que si vive uno en Acapulco o Veracruz. Entonces, nuestra concentración de glóbulos rojos tiende a aumentar y ser mayor que alguien que vive a nivel del mar.
Por eso hay que individualizar el caso y el contexto y saber si eso es Em, patológico o es fisiológico. Él es paciente de cirrosis. Él es paciente de cirrosis, es un amigo ya de años que está en Amigos del Hígado, entonces tuvo esa alteración, pero ¿Sí? Habría entonces que estudiarlo a fondo. ¿Sí? Habría entonces que, porque digamos, en pacientes con cirrosis que tienen ya tiempo y hacen varices y otro, lo habitual es que tengan anemia, ¿no? Anemia a veces megaloblástica o anemia por déficit de hierro. Pero si tiene policitemia, habría que indagar sobre las causas más comunes, principalmente estudiarlo bien. Gracias, doctor. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Me permite tantito, doctor? Sí, claro, con mucho gusto. Sí. Aquí nuestra amiga Patricia dice, doctor, hace 2 semanas me diagnosticaron colangitis biliar, pero no soy bebedora y trato de comer saludable. No sé qué debo tomar cuando me duele el abdomen o las articulaciones. Mi hepatóloga dice que solo puedo tomar acetaminofén. Sí, la colangitis biliar en su origen puede tener un componente inmunológico y difícilmente asociado a una infección o alguna otra situación alimentaria. Si está usted en las manos de un hepatólogo, lo ideal es siempre recibir el consejo y llevarlo a cabo. El paracetamol, si usted no tiene una enfermedad hepática avanzada a dosis convencionales y regulares bajas, puede tener beneficios para el dolor que le están tratando y que pueda ser recomendado. Entonces, sí puede utilizarse. Gracias, doctor. Nunca combinar paracetamol con alcohol, y menos si se tiene una enfermedad hepática ya establecida. Nunca combinar paracetamol con alcohol. Puede detonar una falla hepática. Bien. Muchas gracias, doctor. Esta fue la última pregunta que nos hicieron. Hasta ahorita ya no tengo otra más. No sé si usted quiera mandar un mensaje general o usted me indica si cerramos la sesión. Muchas gracias. Yo pues estuve muy contento en la sesión. Le agradezco a todos la atención que han puesto para esta charla y su servidor. Sí es importante recalcar el hecho de que la medicina preventiva pues es muy importante, mucho más económica que la medicina ya curativa. Entonces, si conocemos nuestros factores de riesgo, identificamos a tiempo y sabemos cómo prevenir, pues créanme que nos vamos a alivianar de muchos dolores de cabeza en el futuro. Este grupo en particular de trabajadores de oficina tienen otros factores de riesgo que pueden exponerlo a otro tipo de enfermedades no necesariamente digestivas y que pueden estar causando estragos. Pero sin duda, aquí en la Clínica de la Rehabilitación Metabólica Digestiva Hepática, el equipo de colaboradores, pues estamos para servirle y poder ayudarles y orientarles con muchísimo gusto y a la orden. Muy amables, muchas gracias. Gracias, doctor. Que Y tengan ustedes buenas noches. aprovechando, doctor, perdón, yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo hacerla? ¿Le robo un segundo? Sí, por favor, con todo Sí, gusto. mire, cuando una persona después de sus alimentos, ya sea desayuno y comida principalmente, va al baño, ¿eso es normal o Ah, requiere algún estudio en especial? sí, habitualmente el reflejo natural de la defecación se llama gastrocólico, que una vez que entra alimento por la boca y llega al estómago, entonces el estómago se distiende y emite una señal al cerebro para decir, oye, me estoy llenando. Entonces el cerebro dice al intestino, muévete, y al intestino grueso, muévete más y empieza a formar popó porque te tienes que vaciar porque está entrando más. Entonces, ese es un reflejo natural, es más evidente pues en los pajaritos, ¿no? Que así como comen, así están sacando. En los humanos, este es un poco más laxo. Si tiene ese hábito de vida ya desde hace mucho tiempo y para él es algo muy habitual, no está mal, no es algo que traduzca patología, salvo que cuando evacúe se acompañe de dolor, la consistencia y la frecuencia de las evacuaciones
pues varíe, ¿no? A veces hace muy suelto, agua y de repente se tapa, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí quizá podría tener a otro componente que amerite estudio. Pero si es un componente de su vida habitual, se despierta, va al baño todos los días, come y le vuelve a dar ganas y va, es algo que puede ser totalmente fisiológico y natural. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues entonces, no nos queda más que agradecer su amable participación por tan excelente conferencia que hemos aprendido mucho. También agradecemos a todos los que se conectaron, esperando que haya sido útil para cuidar su salud. Y también les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 13 de julio con un tema también muy útil para los pacientes con enfermedades hepáticas. El tema es pregúntale a tu hepatólogo, que esto abarca pues varios temas y esto nos lo va a dar el doctor Jorge Luis Po y nos sirve para ir reflexionando y preparar sus preguntas con anticipación. No se lo pierdan, por favor. Y nuevamente les recomiendo visiten nuestra página www.amigo.com. Y pues con esto terminamos nuestra sesión. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, doctor. Gracias, doctor Po. Gracias, Frida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Un Hasta placer. luego.